por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, para estudiar tu palabra. Estamos viendo una hermosa carta, Señor, que tú inspiraste por medio de tu Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir a los romanos, Señor, y a todos nosotros que hemos sido bendecidos con esta hermosa carta, con esta bella escritura. Gracias por este estudio que nos has enseñado, que nos has mostrado el privilegio que tenemos, que nos has mostrado las riquezas del Evangelio, que nos has mostrado el sacrificio de Jesús, que nos has mostrado, Señor, el propósito, Señor, el diseño, lo que tú tienes en mente, Señor, para la humanidad, para las naciones, para todo el mundo, Señor. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú quieres? Todo nos lo dices a través de esta hermosa carta. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a recordar que estamos viendo una enseñanza del apóstol Pablo a la carta a los romanos. Amén. ¿Cuántos me pueden decir en qué estamos, qué tema estamos viendo? ¿Qué tema en la carta a los romanos estamos viendo? El juicio de Dios. Y recuerden que el juicio de Dios es un juicio que es justo. Es un juicio que está sentado sobre 6 bases, 6 principios principales por los cuales Dios un día va a juzgar a toda la humanidad. ¿Alguien le podrá nombrar alguno de esos 6 principios? Solo es por el conocimiento. Conocimiento, Por la verdad. culpa, verdad, obras, motivos, imparcialidad. Esos son los 6 principios por los cuales Dios va a juzgar a la humanidad. ¿Ok? Porque Dios es un juez profesional, el cual va a hacer su juicio de tal manera que el ser humano no tenga excusa. De tal manera que el ser humano no puede excusarse. Y Dios dejó en claro a través de esta carta que el juicio de Dios va a ser un juicio justo. Y ese juicio justo va a tener 6 bases principales: el conocimiento, la culpa, la verdad, las obras. Él va a juzgar de forma imparcial y Él va a juzgar también por los motivos. Hemos visto ya 4 de ellos, vamos a ver los últimos 2 y vamos a abrir la escritura. ¿Qué le pasó a mí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Romanos. ¿Me escucha bien sin micrófono? Muy bien. Capítulo 2 de Romanos. Todo el juicio de Dios se desarrolla del versículo 1 al versículo 16. Y hemos estado viendo ya 4 de los principios por los cuales Dios va a juzgar. Y ahora veremos los últimos 2, que son la imparcialidad y los motivos. ¿Ok? Romanos capítulo 2. Versículo 11. Recuerden que dijimos acerca de las obras que Dios va a juzgar por medio de las obras, y las obras de los redimidos serán ¿qué? Serán recompensadas, pero las obras de los no redimidos también serán pagadas. Esas obras, de alguna forma, los no redimidos tendrán que dar cuentas a Dios por esas obras, y vimos cuáles eran las obras de los redimidos y vimos cuáles eran las obras de los no redimidos. Ahora, el juicio de Dios es imparcial. ¿Qué significa la palabra imparcial? No estar inclinado a uno o a otro lado. No estar inclinado a una parte o a otra parte. Quiere decir que el juicio es general. No es a alguna parte y a otra no. Es un juicio imparcial. No hay partes. No hay acepción de personas. Por eso el versículo dice, porque Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. A veces leemos este versículo, pero no
entendemos el contexto de este versículo. A veces no conocemos cuál es el contexto del versículo que dice que Dios no hace acepción de personas. Evidentemente para el Señor no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, no hay negro, no hay blanco, porque para el Señor no hay acepción de personas, sí, pero en cuanto a juicio se refiere. ¿Ok? Aquí esta escritura está hablando del juicio de Dios, del juicio inminente que se acerca pronto, del juicio que Dios va a hacer hacia toda la humanidad de forma general. Solo que a unos los va a recompensar y a otros los va a hacer pagar por todas sus obras malas. Eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice que Dios no hace acepción de personas, porque el juicio de Dios va a ser imparcial, va a ser en general. Ahora, lea conmigo el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley ¿qué? Han pecado, sin ley también ¿qué? Perecerán. Y todos los que bajo la ley ¿qué? Han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los que hacedores de la ley. Ellos serán justificados. No los que oyen la ley, sino los que hacen lo que escuchan de la ley. Ellos son los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y aquí parece que el apóstol Pablo está como que teniendo un trabalengua, pero lo que está diciendo tiene mucho sentido. El judío por una parte decía: nosotros tenemos la ley, entonces ¿qué? Estamos justificados. El judío decía: nosotros hemos preservado la ley, somos los oidores de la ley. Eso somos nosotros, Pablo. Fuimos enseñados semana tras semana tras semana en la ley. Enseñamos la ley semana tras semana tras semana. Somos profesionales, somos oidores profesionales. Eso somos nosotros, Pablo. ¿Que no merecemos algo? ¿Que no merecemos honra de parte de Dios y no la condenación? Y por otra parte el gentil decía: oye, pues nosotros no tenemos la ley, entonces seremos justificados por ignorancia. Y Pablo lo que quiere decirles a todos, tanto judío como gentil, es que el juicio de Dios va tanto para los que oyeron la ley y para los que ignoraron la ley también. Y pasa a desarrollarlo de una forma tan perfecta el apóstol Pablo. Lo desarrolla de una forma que no tienen excusa ni el judío ni el gentil. Ahora, ¿quién era el gentil? Todos aquellos que no eran del pueblo judío, ya sean griegos, ya sean romanos, ya sean etíopes, ya sean de la India o del norte en Europa. Cualquier persona que no fuera judío es un gentil. Usted y yo somos gentiles porque no pertenecemos a la familia judía. Fuimos injertados, sí, por la gracia de Cristo. Ahora somos familia del Señor. Pero antes de venir a Cristo nosotros éramos desconocidos. Éramos desconocidos para con Dios y nosotros tampoco conocíamos a Dios. Amén. En Cristo el Señor nos vino a conocer. En Cristo nosotros también conocimos a Dios. Porque no basta con solamente yo conocerle a Él. Él nos tiene que conocer y Él tiene que conocer nuestras obras. Ahora, algunos pudieran decir: bueno, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Es correcto, pero la Escritura cuando se refiere a que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello. Y el Señor le responderá: nunca ¿qué? Sí los conocía, porque Él es omnisciente. ¿Qué es lo que no conocía en ellos? Más que nada su testimonio. Ellos decían ser algo, pero no lo eran. Dios no conocía el testimonio, Dios no avalaba el testimonio de ellos, porque eran ¿qué? Mentirosos. Y en este día del juicio muchos se querrán excusar delante de Dios. Muchos van a querer excusarse delante de Dios de muchas formas, pero Dios no va a dejar lugar a que esto suceda.
El juicio de Dios no se verá manchado por la corrupción del hombre. El juicio de Dios será transparente. Amén. Ahora, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por quién, por Jesucristo, los secretos de los hombres, lo que está escondido de los hombres, eso Dios lo va a juzgar. El juicio de Dios no solamente será imparcial, sino que también lo que la gente oculta. La gente por fuera puede decir esto y aquello y hacer esto y aquello, pero los motivos que hay dentro de su corazón solo Dios lo conoce, y Dios va a juzgar los motivos de aquellos hombres, no lo que hicieron, porque pudieron hacer muchas cosas buenas para la iglesia, para la comunidad, pudieron ser humanitarios con la gente, pero Dios no va a juzgar las obras de eso, va a juzgar el motivo de aquellas obras. Ahora, piense por un momento en esto. Está Pablo enseñando acerca de dos tipos de personas, el judío y el gentil, y les está diciendo: el juicio de Dios es imparcial. Ni tú como judío tienes ventaja, ni tú como gentil tienes ventaja por ser ignorante. El juicio de Dios es ¿qué? Parejo, imparcial. Dios no se va a inclinar por el judío porque tiene la ley, porque preservó la ley, ni tampoco se va a inclinar hacia el gentil porque ignoró la ley. El juicio de Dios hace responsables tanto al judío como al gentil. ¿Queda claro? Ahora, inmediatamente en este punto, el apóstol Pablo sabe que el judío va a hacer una pregunta. ¿Me escucha bien ahí, hermano? No, sí está bien. El judío sabe que tiene que hacer una pregunta. Pablo sabe que el judío se va a hacer esta pregunta. A ver, espérame un momento, Pablo. Espérate. Nosotros que hemos sido los guardianes de la ley, nosotros que hemos sido los enseñadores de la ley, Pablo, fíjate bien lo que estás diciendo. Nosotros que hemos sido los protectores de la ley, nosotros, Pablo, a quien Dios por medio de nosotros reveló su palabra, somos nosotros, Pablo. La ley fue dada a nosotros y nosotros la hemos enseñado y la hemos pasado generación tras generación. Pablo, nosotros somos los guardianes de la ley. ¿Por qué vamos a tener condenación? ¿De qué estás hablando, Pablo? ¿Que no merecemos algo más? ¿Que no merecemos honor de parte de Dios por haber guardado la ley y preservado la ley durante todos estos años? Y el apóstol le responde: sí, mayor condenación. Pablo le responde en el versículo 13: porque no son los oidores de la ley. Fíjese bien, el judío se jactaba de haber sido enseñado en la ley, ¿sí? Y muchos se unirían al judío en este tiempo y dirían: a ver, hermano Brian, yo que estoy en la escuela dominical todos los domingos, o yo que hasta me compré una Biblia, ¿estás diciendo que voy a hacer más, voy a recibir más condenación? Sí, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo que estuve sentado en la banca escuchando la escuela dominical de mi hermano Edgar o de mi hermano Brian o los mensajes del pastor Eric, yo voy a recibir. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo yo voy a recibir mayor condenación si allí estaba yo escuchando y escuchando? Me compré una Biblia, hice anotaciones. O muchos dirán: oye, Pablo, yo permití que la palabra se abriera en mi casa. No le dije nada a mi esposa. Incluso a veces yo escuchaba lo que mi esposa enseñaba. ¿De qué estás hablando? ¿No merezco algo? ¿No me toca algo bueno por eso? Y el apóstol Pablo dice: sí, mayor condenación. Porque no basta con solo escuchar.
Porque no basta con solo venir a la casa de Dios, sentarse y escuchar sermón tras sermón. El judío lo hacía semana tras semana, escuchaba la ley de Dios. Era intachable en el conocimiento de la ley. El único problema es que no hacían lo que oían, solo escuchaban. Y hoy en día hay mucho religioso que escucha y escucha y escucha, pero no hace. Y creo que Dios está buscando hoy más que nunca hacedores de la palabra y no tan solo ¿qué? Oidores. Dios está buscando que aquellos que venimos a la casa de Dios para escuchar el mensaje, salgamos a practicar ese mensaje. Y el judío va a decir, yo estoy exento. ¿Por qué? Porque yo he sido el protector de la ley. Entonces la ley me tiene que proteger de la ira de Dios. Y el apóstol dice, no, porque los justificados son aquellos que hacen la ley, no aquellos que la oyen. Y esa palabra, oidores, esa palabra no es simplemente como escuchar, como usted me está escuchando ahorita. No, va más profundo. El apóstol Pablo hace referencia al escuchar de forma como un oficio. Los judíos tenían un oficio y el oficio del judío era escuchar, aprender. Pero nunca hacer. Y el judío estaba tan comprometido con escuchar, estaba tan comprometido con aprender de la ley, pero no estaba comprometido con el hacer. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. A ver, judío, tú eres un experto en escuchar, pero el juicio de Dios no va a ser en base a lo que escuchaste, sino en base a lo que escuchaste y no hiciste. Porque los justos son aquellos que hacen la ley. Si tú no haces la ley, entonces eres un simple oidor. Y el oidor no solamente recibirá condenación, recibirá mayor condenación. Y el judío quizá cuando escuchó esto diría, ¿cómo que voy a recibir más condenación? Si yo soy el religioso, si yo soy el que está con Dios en esta tierra, yo soy el que tiene relación con Dios. ¿De qué estás hablando, Pablo? Ellos no comprendían quizá a lo que el Pablo se refería aquí. El problema con hacer la ley es que ningún hombre puede hacer la ley, ni el judío. El judío puede ser experto en escucharla y en enseñarla. Yo puedo ser experto en entender el mensaje de Dios y en enseñar el mensaje de Dios. Pero sin el Espíritu Santo dentro de mí, yo no puedo hacer lo que está escrito aquí. El judío puede enseñar, puede saber, puede escuchar, pero no puede hacer. Y lo que el propósito de la ley, escuche esto, el propósito de la ley, el diseño por el cual Dios hizo la ley, era para orillar al hombre a que le abriera los brazos al Señor. Porque el judío cuando quería hacer la ley muchas veces se frustraba porque no podía. Incluso muchas personas que no tienen a Cristo se frustran y se desesperan porque no pueden cambiar y se desesperan porque no pueden seguir los estándares y el parámetro diseñado por sus propias conciencias. Saben lo que es bueno, saben lo que es malo, quieren hacer lo bueno, pero hacen lo malo y se preguntan ¿por qué? ¿Qué está pasando? Se frustran, se desesperan, porque es lo que la ley hace. Nos lleva a abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo no puedo hacerlo solo, te necesito. Ese es el propósito de la ley, llevarnos al arrepentimiento. Ese es el propósito de la ley de Dios, llevarnos hasta un punto en el cual nosotros le decimos, Señor, no puedo hacer lo que debería de hacer si no es por tu ayuda. No puedo, simplemente no puedo. Ese es el diseño, el propósito de la ley, llevar al hombre al arrepentimiento. Pero el judío pensaba que la ley estaba diseñada para aprender a escucharla, pero no es así. Por eso dice Pablo, y Pablo le responde de forma tajante, porque no son los oidores de la ley los que son justificados, versículo 13, sino los que, hacedores de la ley. Ahora, ¿están listos para la siguiente pregunta? Esta es la pregunta que se hace el judío.
Pero luego viene el gentil, bien cómodo, bien contento, y dice, a ver, espérame un minuto, Pablo. Si ellos son condenados por conocer la ley y no hacerla, entonces nosotros estamos libres de culpa porque simplemente no conocemos la ley, ignoramos la ley. Entonces ya estamos exentos de la ira de Dios. Porque a Dios, a nosotros, Pablo, a nosotros no nos entregó la ley escrita. Pablo, entiende algo, a nosotros Dios no nos reveló nada. Nosotros no fuimos enseñados en la escuela rabínica. Nosotros no fuimos enseñados como tú, Pablo, a los pies de Gamaliel. Pablo, entonces, ¿cómo puedes decir que nosotros seremos condenados? ¿Cómo puedes decir que la ira de Dios está sobre de nosotros si nosotros ignorábamos la ley? Amén. La pregunta que se hacía el gentil. Porque si yo soy un solo ignorante de la ley, ¿eso lo hace libre del juicio de Dios? No lo hace libre del juicio de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Capítulo 4, perdón, versículo 5. 15. Versículo 15. Y aquí está el gentil tratando de sacar fuera de contexto a Pablo. Y aquí podemos ver a muchos diciendo, a ver, Pablo, tú mismo dices que, versículo 15, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. Así que, Pablo, nosotros no tenemos la ley, por lo tanto, si no tenemos esa ley escrita, no tenemos pecado, no tenemos transgresiones, no tenemos que rendir cuentas a nadie porque somos inocentes debido a que no tenemos una ley. Tú lo dices, Pablo. Y uno le pudiera decir a Pablo también, Pablo, te estás contradiciendo. ¿Cómo que? O sea, sin ley no hay pecado, nosotros no tenemos ley. ¿Es justo decir eso? Capítulo 5, versículo 13 de Romanos. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Oye, aquí el gentil como que está más justificado delante de Dios. Y le dice, Pablo, son tus palabras, no las mías. Pablo, son tus labios, no los míos. Tú estás diciendo que sin ley no hay transgresión. Tú estás diciendo que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. Entonces el gentil decía, Pablo, entonces no puedo ser condenado. ¿Por qué? Porque no tengo ley. ¿Se da cuenta del argumento del gentil? Claro, y más adelante lo vamos a ver. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para el mundo? Pero ¿dónde lo podemos ver? O sea, hay ministerios, hay trabajo misionero en todo el mundo, ¿está de acuerdo? Hay gente trabajando en todo el mundo en predicar a Cristo, ¿está de acuerdo conmigo? Las misiones están enfocadas a que las naciones glorifiquen a Dios. El diseño original es que todos glorifiquemos a Dios. El propósito es que todos lleguemos a tal punto en el cual podamos rendir alabanzas a Dios. El salmista decía, oh, todas las naciones, ¿qué? Alábenle. Alábenle todas las naciones. Ese es el propósito de Dios para todo el mundo, que le alaben. Pero el hombre no puede alabarle. Hay un detalle con el hombre, y ese es que el hombre es malo, y el hombre malo no puede agradar a Dios. Entonces
Dios en su diseño puede ver algo que no anda bien aquí. Y Él dice, el diseño de las naciones, yo le dije a Adán y a Eva, fructifíquense, multiplíquense, de tal manera que al hacer naciones, esas naciones me alaben. Pero pasó algo, entró el pecado. Y entonces Dios dice, aquí sucede algo que no está bien. Dios no me van a poder agradar porque hay una separación por el pecado que entró al mundo. Entonces Dios tiene que diseñar un plan, por supuesto estaba ya diseñado, yo se lo estoy haciendo de forma narrativa, pero Dios tiene que diseñar un plan de tal manera que ese hombre pueda alabar y agradar a Dios, que no se vea imposibilitado por su pecado, que no se vea imposibilitado por su maldad, por su transgresión. ¿Cómo el hombre puede agradar a Dios? ¿Cómo el hombre cómo las naciones pueden glorificar a Dios? Aunque sea el pecado. Más allá, ¿cómo el hombre puede agradar a Dios a pesar de su maldad? A través de Cristo. Por eso Dios diseñó el sacrificio de Cristo, para que en Cristo todas las naciones le alaben. El diseño original. Volvemos al diseño original. Por eso lo importante de las misiones. Por eso lo importante de predicar el Evangelio, ¿se da cuenta? Porque estamos volviendo al diseño, porque estamos viendo a la voluntad de Dios, la cual Él nos dejó. Estamos volviendo. Él no quiere que ninguno perezca, hemos dicho. Estamos hablando del juicio, sí, pero entendamos algo. Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que perezcamos. Él quiere que todos procedamos ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. Y están dos tipos de ley. La ley escrita, que Dios se le entregó a un pueblo. Ahora, no se le entregó al pueblo para que el pueblo fuera envidioso con esa ley. Porque Dios le dijo a Abraham, Abraham, en ti serán benditas que o sea, Abraham tenía que bendecir por medio de lo que se le estaba siendo entregado a él y a su simiente. Su simiente era la responsable de ¿qué? De bendecir. El problema es que llegó un punto en que el judío se hizo un poco egoísta y lo quería nada más para ellos. Y Dios dijo, bueno, ellos tienen la ley escrita, se la quieren quedar, adelante. Se la quieren quedar, es suya. Pero voy a colocar en los corazones del ser humano mi ley. ¿Qué es una ley? Cuando hablamos de ley vamos a ser más prácticos. ¿A qué nos referimos? A ley. A la voluntad de Dios. ¿Ok? Y Dios ha puesto en el corazón del hombre su voluntad. ¿Está de acuerdo? Dios ha puesto en nuestros corazones su voluntad. Y Dios nos dice, quizá no tiene la voluntad mía escrita. El judío la tiene, y cuanto más la conoce, cuanto más la escucha semana tras semana, pues más culpa está cargando. Pero tú tienes la ley en tu corazón, porque yo la coloqué ahí. ¿Cómo sucedió? No lo sé. No sé cómo lo hizo Dios, y la verdad es que no me interesa cómo lo hizo. Lo hizo. Evidentemente no fue un proceso mediante químicos, movimientos físicos y químicos. Obviamente no fue eso. ¿Cómo fue que Dios colocó una conciencia dentro de nosotros? Realmente no lo sé. No lo sé. No sé ni cómo diseñó el ser humano, ni siquiera el cuerpo, mucho menos el alma. No sé cómo Dios constituyó el ojo humano. Mucho menos voy a saber cómo Dios constituyó lo que le damos sentido a lo que vemos. Sí, porque una cosa es lo físico. Yo le puedo decir a mi esposa que yo la amo. Y al verla, yo sé que la amo. La veo y estoy enamorado de ella. Y puedo entender que mis ojos al verla
sientan atracción y sientan amor por ella, pero yo no entiendo lo que está dentro, no entiendo cómo es que yo la amo. Con mis ojos expreso lágrimas, con mis ojos lloro, con mis ojos muestro alegría o tristeza a través de mis lágrimas, pero no entiendo cómo funciona la tristeza dentro. Se expresa por las lágrimas, pero no entiendo cómo funciona dentro. Yo no entiendo cómo sucedió que Dios colocó una conciencia dentro de nosotros, pero así es. Y si tú te vas a una tribu primitiva que no esté civilizada, cualquiera, escoge la que quieras. Hay muchas. En el mundo hay muchas tribus las cuales no permiten la civilización, no permiten la entrada a otros pueblos. Para ellos somos totalmente extraños. Para ellos somos como personas, como si nosotros viéramos un extraterrestre venir. Haz de cuenta. Hay tribus que cuando ven al ser humano hasta lo tocan y dicen: wow, son como nosotros, tienen piel nada más que de diferente color. Y he visto, no sé si usted ha visto videos de cómo los tocan y les enseñas una cuchara y se quedan viendo la cuchara así como que: ¿y esto para qué? Y cuando les explicas para qué sirve la cuchara, empiezan y se emocionan por una cuchara. Y tocan el cabello, y tocan las orejas, y son como nosotros. Pero incluso esas tribus, aunque no tengan la ley, aunque no tengan un congreso, aunque no tengan una suprema corte de justicia, aunque no tengan nada de eso, cuando ven una injusticia, hay sed en su corazón por justicia. Si ven que una persona robó algo que no era suyo, esa persona, ellos saben por dentro que esa persona tiene que ser castigada. Cuando esa persona llega a cometer algún homicidio, saben por ley natural, por su conciencia, saben que esa persona tiene que pagar. Y la verdad es que a veces son muy hostiles en sus castigos. ¿Quién les enseñó? No tienen ley, no fueron. El judío tiene esa ventaja que fue enseñado, pero a él, ¿quién les enseñó si no les dijeron? Por la ley que está escrita en sus corazones. ¿No? Ahora, es como un niño hace una travesura y la mamá le dice: a ver, ven para acá, Miguelito, ven para acá, tú hiciste eso. Y el niño, no hay maldad en ese niño, pero ese niño muchas de las veces va a decir: yo no fui, aunque sí haya sido. ¿Por qué será? Porque sabe que hay culpa dentro de él por lo que hizo, por la travesura que hizo. ¿Cómo lo sabe? Estamos hablando de un niño, incluso un bebé, hermano. Hay bebés que son chantajistas, desde bebés, apenas los sueltas y empiezan a llorar. Y apenas lo agarra la mamá y se queda tranquilo. Y la mamá piensa que tiene algo, y el niño sabe que al llorar la mamá lo va a cargar. Son chantajistas. ¿Quién les enseñó eso? Incluso el niño más pequeño es capaz de mentir y es capaz de sentir culpa por mentir. Nadie les enseñó eso. Ya lo traen. De tal manera que no hay excusa ni para el judío, que es un oidor profesional de la ley, ni para el gentil que ignora por completo la ley. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y uno pudiera decir: ahí está, Pablo lo está diciendo. Ahí está. Evidentemente, la ley escrita te dice: no codicies.
pero la ley en nuestro corazón también lo hace. ¿Cierto o no es cierto que sentimos culpa? ¿Existe el bien o existe, y existe el mal, sí o no? Existe el bien y existe el mal. Volvamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen ¿por qué? Por naturaleza. Allí está, no sabemos cómo, pero allí está en la composición del ser humano, en nuestra naturaleza está el conocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué significa la palabra conciencia? Sabemos que ciencia es que conocimiento, pero cuando le agregamos el prefijo con, ¿qué podemos entender? Conciencia. Con conocimiento. Que cuando hacemos algo lo hacemos ¿qué? Con conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Conscientes, lo sabemos. Está ahí. ¿Cómo está ahí? No lo sé. Cuando esté en la presencia de Dios, dice, Señor, ¿cómo colocaste eso dentro de nosotros? O a lo mejor ni siquiera me voy a preocupar de eso. Pero aquí, yo no sé cómo funciona, pero funciona. No sé cómo funciona. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, el gentil no tiene ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. La ley escrita, obviamente. Pablo está diciendo, el gentil no tiene la ley escrita, pero de algún modo, cuando hacen algo, saben por lo que hay en su naturaleza, saben que están haciendo la ley o que no están haciendo la ley, la que está escrita. ¿Cómo? No lo sé, pero así pasa. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? Dando testimonio ¿quién? Su conciencia. ¿Qué es lo que hace la conciencia? Da un testimonio y más adelante dice acusa. Y más adelante dice o los acusa o los ¿qué? ¿O los qué? ¿Los acusa? ¿O la conciencia los justifica? Porque cuando hacemos algo mal, no viene un rabino a decirnos, oye, faltaste a la ley de Dios, no viene Pablo a decirnos, mira lo que dice la ley de Moisés, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, lo hiciste, estás mal, ¿no? Por naturaleza yo sé que eso está mal. Pero cuando amo a Dios por sobre todas las cosas, mi conciencia me dice, estás justificado. Mi conciencia me está diciendo, eres justo. Porque estás amando a Dios, estás cumpliendo el primer mandamiento. Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Lo estás haciendo. Pero hago algo malo y mi conciencia me acusa. Hago algo bueno, me justifica. Así funciona nuestra conciencia. Sí, o sea, por una parte los acusa y por otra los excusa, los libra de juicio, de culpa. Por una parte los acusa y por otra parte no los acusa, están libres de culpa. Por cómo su racionamiento funciona. O sea, la conciencia es lo que hace, justifica y condena.
Sabemos nosotros por la conciencia, digo, también la palabra de Dios nos dice que somos libres de culpa en Cristo. Pero ¿a poco no cuando hacemos algo que sabemos que le agrada a Dios, a poco no hay una satisfacción dentro de nosotros? Cuando hacemos algo bueno para el Señor, ¿a poco no hay una parte de nosotros que está satisfecha? Excusar significa Salir de la culpa. Cuando hacemos algo bueno delante de Dios, sabemos. Y no estoy hablando del religioso, estoy hablando del cristiano que entiende el Evangelio, que sabe lo que el Evangelio significa. Hace algo bueno para el Señor y hay una satisfacción dentro de él. Viene un hombre y ese hombre pide un consejo y tú lo aconsejas, y luego a la semana aquel hombre te está diciendo muchas gracias, tu consejo me sirvió, lo que tú me dijiste en serio me ha servido, me ha ayudado, me ha edificado. Dentro de nosotros no hay eso, no hay orgullo, no. Dentro del cristiano debe de haber una satisfacción de que está ayudando a otros, una satisfacción de que está haciendo trabajar el reino, y eso es por nuestras conciencias. Aparte de que la palabra de Dios nos lo dice, aparte que el Espíritu Santo también nos lo dice y nos aprueba, nos está probando, nos pone una palomita. Y esa palomita no va a hacer que yo sea salvo, sino que la salvación me hace que tenga palomitas, lo que veíamos clases anteriores. Amén. En la Biblia no siempre se refiere a la conciencia, ¿no? A veces dice nuestro corazón. El apóstol Pablo utiliza el corazón para hablar de la conciencia, cuando en ocasiones dice mi corazón me aprueba, está hablando acerca de la conciencia. Así es, porque la conciencia está en donde, dice Pablo, en nuestro corazón. Ahora, hay cuatro grandes, vamos a establecer puntos. El judío se hace la pregunta, ¿cómo yo voy a recibir mayor condenación si soy un oidor profesional de la ley? Pablo le responde, porque eres un oidor, pero no un hacedor. Y al gentil pregunta, Pablo, pero yo no puedo ser condenado porque soy ignorante de la ley. Y Pablo le responde, sí ignoras la ley escrita, pero en tu naturaleza está la ley de Dios escrita en tu corazón. Ahora, hay cuatro grandes razones por las que el pagano se pierde. Hay cuatro grandes motivos por el cual el pagano se pierde de la vida eterna en Cristo. Volvamos al capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Cuatro razones por las cuales ellos se pierden. Número 1, la creación. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora bien, aquí vemos que no solo los hombres religiosos, todas las personas, no solamente el judío, todas las personas sabemos que Dios se ha revelado. Todas las personas sabemos que Dios se ha manifestado. ¿Por qué? Porque Dios no lo manifestó. Dios mismo no lo manifestó. ¿Cómo? ¿Cómo nos manifestó Dios que Él está ahí? Que hay un Dios al cual rendir cuentas. Que hay un Dios digno de ser obedecido. Que hay un Dios digno de ser alabado. ¿Cómo se manifestó? Aquí dice, hermano, versículo 19. No se le olvide, esto ya lo vimos. Dice el apóstol, ¿cómo se les manifestó? Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues ¿quién se lo manifestó? Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente ¿qué? Visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Ahí está. Desde la creación. Lo que se conoce acerca de Dios es porque Dios se lo manifestó. No vino la ley a manifestar. Dios primeramente se manifestó ante el hombre de que había un Dios. Y Dios mismo se manifestó al hombre. No por medio de la ley, sino por medio de la creación. Su divino poder, su eternidad se dio desde el primer momento en que el primer ser humano abrió sus ojos. Su eterno poder. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? Vuelve a cerrar los ojos. Vuelve a cerrar los ojos. Por eso es que
Dice el Señor Jesús, Él vino al mundo, Él vino a hacer luz, pero el mundo prefirió ¿qué? Amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El problema no es que Dios no se revela. El problema no es que Dios no se manifiesta. Hoy, realmente, hermano, realmente hay un celo cuando las personas, en mí hay un celo cuando las personas dicen, es que si tu Dios existiera, se manifestara. ¡Abre los ojos! ¡Por Dios! El problema no lo tiene Dios. El problema del ser humano es que quiere ver a Dios y al momento de quererlo ver, cierra sus ojos. Es imposible. Quiere ver en persona. Lo quiere ver en persona. Hermano, esas personas se van a perder. No porque no haya Dios manifestándose a ellos a través de la creación, sino porque ellos han decidido cerrar sus ojos. La creación ahí está. Y en la creación podemos ver que Él existe. Es decir que aquellas tribus incluso que están aisladas de la civilización, Dios les va a rendir cuentas en base a lo que conocen. Y lo que conocen es que Dios existe, porque la única explicación de todo lo que hay es hermano, incluso las civilizaciones nuevas, o sea, desde cuando se origina una civilización que no está cerca de las personas ni de la civilización, cuando se crean, ellos hacen dioses, porque saben que deben de adorar algo, porque su corazón de alguna forma se los dicta. O muchas personas tienen un Dios. Y aquí lo importante de las misiones, volvemos a lo mismo. Ellos ya tienen en su naturaleza el conocimiento de que hay un Dios digno de ser adorado. Pero nosotros sabemos precisamente cuál es ese Dios. Ahora entienden la responsabilidad que tenemos. Ahora entienden la responsabilidad que tenemos de ir y predicar. Y Dios no se ha quedado de brazos cruzados, Él ha enviado misioneros por todo el mundo. El trabajo se ha hecho. Pero hoy en día, hermanos, se necesita. O sea, Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Si nosotros no hablamos, dice Él, el Señor va a levantar las piedras. O sea, si el Señor no levanta a alguien de aquí, o más bien si nadie es sensible a la voz de Dios, de los que estamos aquí, el Señor va a ir a buscar a otro lugar. Hermano, pero seamos sensibles a Dios. Y entendamos la responsabilidad. Entendamos lo que está en juego aquí. ¿Cuál es el diseño de Dios? Que todas las naciones le alaben, que todas las naciones le adoren. Incluso aquellas naciones a las cuales nunca se les ha predicado de Cristo. El propósito de Dios para esa civilización, para esa tribu, para esas personas es que le conozcan. ¿Cómo le van a conocer si no hay quien les predique? Amén, hermano. Quisiera hacer un comentario. Adelante. Es como cuando las personas te preguntan, bueno, pero ¿quién escribió la Biblia? Y tú le dices, pues el Señor, ¿verdad? Que uno tiene conocimiento de la Escritura. Pero esa persona nos juzga a nosotros diciéndonos que pero la escribió el hombre, ¿sí? No nos entender que no está tu Dios. Y nosotros decimos, bueno, pues él fue quien hizo la Escritura, pero cuando nosotros determinamos solamente conocer la Escritura, no ser hacedores de la Escritura, prácticamente estamos volviendo lo que ellos están diciéndonos. Es correcto, porque nuestro deber es ser hacedores de ella misma, de la Escritura del Señor, como hace referencia, predicando el Evangelio, no solamente a nuestro alrededor, sino al mundo entero, ¿no? Claro. Porque hay mucho ignorancia por la falta de deber cristiano. Es correcto. Y hermanos, Dios ha creado herramientas, ha usado hombres
y les ha dado la capacidad de crear herramientas que nos son tan útiles hoy para predicar el Evangelio. ¿Ustedes creen que el internet muchas veces puede ser del diablo? Sí, hermanos, pero Dios se glorifica ahí. Dios se glorifica de una forma que usted no tiene. Pero es cuando usted entiende el propósito. Es cuando usted está... Un cristiano maduro entiende a lo que se está refiriendo, y un cristiano maduro usa lo que tiene a su alcance para cumplir el diseño de Dios, de que todas las naciones le alaben. Usa lo que tiene a su alcance. Si tiene a su alcance un avión, se sube a ese avión, se va a otro país y predica el Evangelio. No se va a las playas a disfrutar con las mujeres, a serle fiel a su esposa. Uno pudiera pensar que incluso los aviones son del diablo, porque así viajan los infieles, así viajan los líderes mundiales para hacer guerras y eso. Hermano, los aviones son diseñados para glorificar también a Dios. La televisión está diseñada para glorificar a Dios. Las redes sociales son diseñadas para glorificar a Dios. El problema es que no lo entendemos. Lo mal usamos, lo que Dios nos ha dado. Y Santiago nos dice, nos advierte con respecto a lo que dice el hermano Edgar. Le dice, no te engañes, no te engañes. No es el que escucha. No son los oidores, sino los hacedores. No te engañes, dice Santiago. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. Y vamos a estar terminando. Capítulo 1, versículo 22. Si quieres, del versículo 21. Por lo cual, desechando toda ¿qué? Inmundicia y abundancia de malicia, recibid. Aquí dice el apóstol, no está malo con oír. Recíbela. Apropiate de la ley. Escúchala, apréndela, sí, recíbela. Pero con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Hermanos, la ley puede salvar vuestras almas. Esto que escuchamos, esta palabra que estamos escuchando, puede salvar nuestras almas. No por escucharla. Fíjese lo que dice Santiago. Pero sed que hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hagamos algo, hermanos. Hagamos algo con esto que estamos recibiendo. Hagamos algo, hermano. No lo dejemos aquí solamente. Pongámosle acción a las palabras. Pongámosle acción a lo que escuchamos. Pongámosle pies a la palabra. Cuán hermosos son los pies de los que ¿qué? No cuán hermosas son las palabras que escucharon. Cuán hermosos son los pies que van, irá andando y llorando. Andando y ¿qué? Llorando el que lleva ¿qué? La preciosa simiente, la palabra. Irá andando, trabajando, llevando. Hagamos algo con la palabra. Hagamos algo. Los otros tres motivos por los cuales el pagano se pierde. Número 1 dijimos la creación. Y en el capítulo 2 encontramos las otras tres razones. La conducta. El pagano se pierde por su conducta. Y en su conducta él quiere acallar la voz de su conciencia. Primero, están perdidos debido a la creación. En segundo lugar, debido a su conducta. Porque cuando los paganos que no tienen la ley escrita, lo hacen por su naturaleza. Aunque no tienen la ley escrita, en su corazón está. Y cuando hacen lo que no está en la ley, que está escrita en sus corazones, esa conducta los va a llevar al infierno. Esa conducta va a hacer que se pierdan. Tienen una ley, el judío externa, pero el gentil tiene una ley interna. Esa ley interna nos convierte a nosotros en una ley en sí mismos. Esa ley interna nos convierte a nosotros en la ley de nosotros mismos. Amén. Vamos a dejar aquí, hermanos. Vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a terminar con los principios del juicio de Dios. Hermanos, terminemos ya, hermanos, nos falta una. Déjenme explicárselos.
Sencillas palabras. Dios va a juzgar por medio del conocimiento, por medio de la culpa, por medio de la verdad, por medio de las obras, a los redimidos y a los no redimidos, por medio de la imparcialidad, tanto a judío como a gentil, y ahí entre esos dos grupos de personas está todo el mundo. El judío es aquel de la simiente de Abraham, el gentil es todo aquel pueblo que no es de la simiente de Abraham, pero en Cristo que puede ser salvo. Van a ser juzgados de la misma forma. El judío, aunque se excuse de que tiene la ley, Dios lo va a juzgar porque no hace lo que dice la ley. Y al gentil lo va a juzgar de la misma manera porque la ley está en sus corazones. Y el sexto, por los motivos. No importa cómo vivas tú. Tú puedes venir a la casa de Dios, traer una Biblia. Tú puedes venir y hacer muchas obras y puedes decirle, pastor, yo le voy a dar 10,000 pesos para que haga esto en la construcción. Dios no va a juzgar en base a lo que tú hiciste, sino en base al motivo por el cual tú lo hiciste. Si mi motivo fue darle dinero al pastor para ser alabado, para ser agradecido, para que las personas vean y me digan, oh, qué hermano tan dadivoso, qué hermano, Dios le bendiga a ese hermano por haber dado. Hermanos, los motivos son los que Dios nos ve. Dios no está viendo lo que tú haces, Dios está viendo el por qué tú haces lo que haces. Y Dios va a juzgar eso. Porque tú por fuera puedes decir algo, pero Dios está viendo el interior. Él pesa ¿qué? Los corazones. Y Él dice, en aquel día, versículo 16 de Romanos 2, en aquel día el cual Dios juzgará lo que, versículo 16, lo oculto, lo que no se ve. Las personas juzgan lo que ve, pero Dios va a juzgar lo que, lo oculto. Los motivos por los cuales hiciste lo que hiciste. A Dios no le interesa si hiciste una buena obra. A Dios lo que le interesa es el motivo por el cual hiciste esa buena obra. Y si el motivo es legítimo, serás recompensado por Dios. Pero si el motivo era recibir la gloria para ti, si el motivo era crear contiendas entre los hermanos, cizaña entre los hermanos, eso es lo que Dios ve. Así que no te cuides de lo que tu hermano ve, cuídate de lo oculto, de lo que haces en secreto, porque Dios ve los motivos por el cual hacemos lo que hacemos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Gracias. Bueno. Hermanos, vamos a entregar el lugar a quien corresponde. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y cuando